Manuel Castells, sociólogo, economista y profesor universitario. El quinto académico de las ciencias sociales más citado del mundo y el primero en tecnologías de la información y de la comunicación. Profesor visitante en 17 universidades de todo el mundo e invitado en cientos de instituciones académicas en más de 45 países. Autor de 26 libros, incluida la trilogía de la Era de la Información, traducida a 23 idiomas. Recibió doctorados honoríficos en más de 18 universidades de Europa, América del Norte, América Latina y Asia. En los últimos 20 años ha llevado a cabo una vasta investigación en la que relaciona la evolución económica y las transformaciones políticas, sociales y culturales en el marco de la teoría integral de la información. Castells es actualmente uno de los doctores más importantes de referencia en el campo de estudio de la sociedad de la información. Creo que la visita de Manuel Castells, una personalidad en el mundo, sobre todo de la sociología y la comunicación, me parece que nos va a dar buenos elementos para poder seguir no solamente criticando, sino interactuando también con los medios de comunicación, la sociedad y eso de las redes sociales que está tan en boga. Creo que es uno de los teóricos europeos que más se aproxima a la realidad de América Latina también, ¿no? Entonces, él continúa analizando el tema de la globalización, siempre está viendo los temas urbanos, el tema de la tecnología, ¿no? Globalización, en términos estrictos, en trabajos que he realizado durante los últimos 30 años, yo la defino como el proceso mediante el cual un sistema tiene la capacidad de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Esa capacidad es tecnológica, institucional y organizativa. Se inició una fuerte resistencia a la globalización más recientemente, pero no a la globalización en sí, sino a las políticas derivadas de esa globalización y de esa uniformidad, los llamados movimientos sociales en red, porque se constituyeron, empíricamente hablando, en Internet y luego inmediatamente salieron a la calle. Y es la relación entre las redes en Internet y las redes sociales y las ocupaciones de plazas, etcétera, fue esto lo que constituyó esos movimientos. Cuando la represión en las plazas es muy dura, se repliegan a Internet y siguen. Sigue la deliberación, sigue el debate, sigue la discusión. Parten, en principio, como movimientos de resistencia contra las políticas de austeridad y contra la crisis financiera derivadas del intento de superar la crisis financiera del capitalismo global mediante políticas restrictivas y políticas de austeridad, que es lo que se hizo en Estados Unidos, lo que se hizo en Europa. Y miren por dónde el mercado, que en la ideología neoliberal el mercado lo arreglaba todo, el mercado se autorregulaba y el Estado no tenía que intervenir, miren por dónde, si a finales del 2008 no hubiera habido una intervención masiva de los principales gobiernos del mundo sobre los mercados financieros, hubiera habido una crisis global de mucho mayor alcance que la crisis del 29. El Estado salvó al capital. La indignación de los sectores, de amplios sectores de la sociedad en todo el norte de Europa, y en particular la indignación de las clases trabajadoras, fundamentalmente busca otras vías. Y ahí en ese mercado surgen demagogos y se constituye
una corriente de extrema derecha, insisto, xenófoba, nacionalista, racista, peligrosísima en el conjunto del norte de Europa. En este momento surgen vientos antiglobalizadores donde menos se esperaba, en las alturas del sistema económico y político mundial, en el Reino Unido, en donde el movimiento antiglobalización se traduce en el llamado Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, impensable. En Estados Unidos, donde Trump lidera un movimiento de base demagógico contra el establishment americano sobre el tema no a la globalización. Miren por dónde, las sorpresas de la historia. ¿Qué es lo que realmente ha dicho Trump y qué es lo que está haciendo? Claramente, desarrollar masivamente nacionalismo hacia afuera, nacionalismo hacia adentro, o sea, xenofobia. Por tanto, volver a un Estados Unidos no aislacionista, sino hegemónico, que es distinto. Los grandes países han decidido, para legitimar la clase política con respecto a la nación, tienen que empezar por la nación y utilizar el Estado. Estamos en un repliegue nacionalista, proteccionista, agresivo en todos los países centrales. Si esto es así, eso va a tener consecuencias extraordinariamente negativas. Entonces, hace falta la consolidación de la legitimidad del Estado nacional, cosa que, insisto, se ha perdido en países centrales como Argentina y Brasil. Hay que relegitimar políticamente y socialmente el Estado nacional para ser capaces de ofrecer cualquier alternativa. Y lo que es esencial es que los elementos de Estado-nación que hoy día aún son fuertes, hablando claro, Bolivia, por ejemplo, refuercen su identidad propia de Estado-nación al mismo tiempo que tratan de buscar alianzas hacia la constitución de ese otro proyecto. Y surge paradojas como que quienes empujan hoy los libres mercados, el libre tránsito de las mercancías, los acuerdos de comercio, sean los comunistas. China, que es que en Davos ha salido en defensa de la globalización, y quienes no quieren ya la globalización sean Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y los que habían sido los paladines de la globalización. Entonces aquí se produce un cortocircuito. La ideología, el proyecto político murió. La globalización ya no es el futuro, ya no es el porvenir en torno al cual unir fuerzas, unir esperanzas, unir energías. Entonces, como que la izquierda tiene que saberse mover en dos niveles, yo creo, profesor. La dimensión nacional popular, la dimensión nacional estatal y la dimensión global. En el fondo, la victoria de estas banderas nacionales estatales solamente va a poderse lograr en una intercomunicación en red global. El futuro, si es que hay un futuro distinto a esta globalización o neoglobalización a la medida de Estados Unidos, tiene que ser una neoglobalización o una globalización desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de los sectores subalternos. Ese era mi comentario, profesor, y ahora vamos a pasar el micrófono para unas preguntas. Mi pregunta va de la siguiente manera. ¿De qué manera nuestro país puede llegar a adaptarse y sacar el máximo provecho en este proceso de globalización? Pero ahora, ¿cuáles son los nuevos rumbos que tenemos que tomar? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. El gran salto de Bolivia ahora es pasar de lo que es la exportación extractivista y la redistribución de lo que se obtiene a través de un mercado interno más diversificado, saltar de aquí a un modelo más competitivo en que la información, el conocimiento y la tecnología sean las ventajas comparativas, como mínimo para estar al nivel de otras economías y de otros países. Yo creo que esa inversión que yo sé que el gobierno está empezando a hacer, que ha hecho, que está pensando, esa línea estratégica me parece lo más fundamental, junto con el intentar alianzas puntuales con países
concretos en proyectos que sean de interés común. Mi pregunta va un poco más a las dimensiones que usted hablaba de la globalización. Ha hablado de financiera, política y demás. ¿Qué es acerca de la identidad cultural? ¿De qué manera se habrá globalizado la identidad cultural a nivel mundial? Bueno, la solución es lo que se está haciendo, no lo que podamos proyectar. Es la comunicación global por Internet, está mezclando, hibridando culturas de todos los países, proyectos culturales de todos los países en un constante intercambio cultural que hace que en lugar de oposición de identidades haya hibridación de identidades y respeto y enriquecimiento de esas identidades. Es decir, lo que somos de verdad se expresa en Internet al igual que se expresa en otras culturas. Y ahí podemos tener la formación paulatina de una cultura global hecha de la interacción entre muchas identidades que no se niegan y no desaparecen para fundirse en una macrocultura global. Identidades específicas comunicadas a través de Internet en un mundo que será interconectado pero siempre diverso. Gracias. Es un honor y es una alegría tener al profesor Castel acá, ¿no? Es un teórico de la globalización. He tomado apuntes muy importantes y claro, el vicepresidente lo expande más o menos a nuestro contexto, ¿no? Y bueno, es muy lúdico, ¿no? Muy importante aprovechar estas oportunidades, ¿no? El profesor es un experto en el tema. Me pareció que su exposición acerca de la globalización fue muy acertada. Hay algunos aspectos que Latinoamérica y otras partes de la región tienen que adaptarse, dado los cambios que ha sufrido el mundo entero. Entonces, comparto mucho de lo que ha expuesto el profesor. Yo la conclusión que saco después de sus palabras es que, bueno, la pregunta dice, ¿no? La globalización es reversible. Yo saco la conclusión de que sí lo es, ¿no? Y que de hecho está sucediendo, pero hay que tener en cuenta de que la globalización nunca ha sido simétrica. Entonces, hay áreas en las que sí hay globalización, y otras en las que estamos volviendo a los ámbitos más locales, ¿no?